Vamos a ver generalidades del flujo sanguíneo. Entonces, recordemos cómo tenemos el aparato cardiovascular. Tenemos, aquí está el corazón, aquí está la válvula tricúspide, la válvula mitral, las aurículas, los ventrículos, aquí está la arteria pulmonar y aquí está la aorta. Aquí tenemos las venas pulmonares, que son 4, nada más estoy poniendo una, y aquí están las venas cavas. Entonces, ¿en qué parte del aparato cardiovascular? O sea, aquí pues se siguen las arterias periféricas, y arterias periféricas se convierten en capilares, vénulas y regresan como venas. Entonces, ¿en qué parte del aparato cardiovascular tenemos mayor resistencia? En donde tenemos mayor resistencia, esto va a ser en las arteriolas. Las arteriolas son las que más contribuyen a la resistencia periférica total peripheral resistance. O sea, la resistencia de todo el circuito, esa es la resistencia periférica total. Y las arteriolas son las que contribuyen más, o las principales que contribuyen a la resistencia periférica total. Esto es porque recordemos que tenemos arterias. Entonces está una arteria que disminuye su calibre, entonces se convierte en una arteriola. Así, esta es una arteriola. Y aquí en la arteriola tenemos músculo liso alrededor. Y después de la arteriola se hace más chiquita, que esto ya es el capilar. Y del capilar se vuelve a hacer más grande, que esta es una vénula. Y luego ya se vuelve a hacer, se hace más grande, que esta es la vena. Entonces tenemos arteria, arteriola, capilares, vénula y vena. Y alrededor de la arteriola es donde tenemos músculo liso. Sí, también en las venas y en las vénulas hay músculo liso, pero más en las arteriolas. Entonces, por medio de este músculo liso que está alrededor de las arteriolas, se regula la resistencia periférica total. Y es en donde, digamos, las arteriolas son las que más contribuyen a la resistencia periférica total. ¿Qué otra? En donde es donde más tenemos almacenada, la sangre. Entonces, siguiente pregunta. ¿En donde hay más sangre? O sea, porque obviamente todo el aparato cardiovascular está lleno de sangre. Todo el aparato cardiovascular tiene sangre, pero ¿en qué parte tenemos más sangre? O sea, ¿en qué parte tenemos, digamos, más almacenada la sangre? Esto es en las venas. Aquí en las venas cavas, estas son las que tienen mayor complacencia. Recordemos, complacencia es que es más fácil que distendamos la vena. Entonces, si le llega sangre a las venas, pues las venas se distienden y entonces cabe más sangre. Entonces, en las venas, que son las que tienen mayor complacencia, aquí, las venas son las que tienen más complacencia, o sea que es más fácil distenderlas y por tanto aquí cabe más sangre. Entonces las venas es en donde tenemos más sangre almacenada. Otra pregunta, en donde tenemos el mayor número o la mayor cantidad de corte transversal del área de corte transversal. Esto es, por ejemplo, si cortamos la aorta, aquí está la aorta, y le hacemos un corte transversal, pues vamos a tener cierta área del corte transversal de la aorta. O sea, así está el tubo, lo cortamos, y va a quedar así, lo cortamos, y nos va a quedar así, cierta área de corte transversal. Por ejemplo, si cortamos los capilares, digamos que todos estos son capilares, y los sumamos, cada capilar va a tener un área de corte transversal así, pero al sumarlo nos va a dar una área de corte transversal, digamos, así. Lo mismo con las arteriolas, lo mismo con las vénulas y lo mismo con las venas. Entonces, digamos, en suma, que parte del aparato cardiovascular tiene más área de corte transversal. La aorta, que va a ser así, o la suma de todos los capilares, que son así chiquitos, o la suma de todas las vénulas, digamos que es así, o la suma de todas las venas, o la suma de todas las arteriolas, o qué parte. Entonces, aquí la respuesta es la suma de todos los capilares. Porque sí, aunque el área de corte transversal de un solo capilar es obviamente mucho menor que por ejemplo el de una arteriola o el de una vénula o el de una vena, o obviamente que el de la aorta, tenemos un montón de capilares. Entonces, si sumamos la pequeña área de corte transversal del capilar, pero como tenemos un montón de capilares, pues esto en suma nos va a dar un área de corte transversal, nos va a dar un área de corte transversal que es mayor que la de la aorta. Entonces, bueno, estas son como preguntas importantes clásicas. Y vamos a ver qué pasa con el flujo cuando tenemos un cambio en la proteína. Entonces, el flujo o la viscosidad del flujo es directamente proporcional a la proteína.
si por alguna razón tenemos mucha proteína en el aparato cardiovascular, entonces va a haber mucha viscosidad. Bueno, el flujo va a estar muy viscoso, o sea, la sangre va a estar muy viscosa. Eso es, por ejemplo, aumento de proteína. Se daría, por ejemplo, el paciente que tiene mieloma múltiple. Mieloma múltiple, que esta es una enfermedad de las células plasmáticas, digamos, una proliferación de las células plasmáticas, las células que producen anticuerpos, y están produciendo un montón de cadenas ligeras, que es una parte que compone el anticuerpo. Entonces tenemos un montón de proteínas, que son las cadenas ligeras, ahí en la sangre. Entonces esto aumenta la viscosidad de la sangre y el paciente puede tener el riesgo de formar trombos porque tenemos que la sangre es más viscosa, entonces cuesta más trabajo moverla porque es viscosa. La otra es en qué condición tenemos una disminución de la proteína. Si tenemos una disminución de la proteína, entonces la sangre es menos viscosa. Entonces tenemos disminución de proteína, por ejemplo, en la anemia. O en la anemia disminuye la viscosidad de la sangre. O por ejemplo en el síndrome nefrótico, y también nefrítico, pero pues obviamente más en el nefrótico, porque nefrótico y nefrítico, digamos, es como casi como si fuera un estado de grado. Entonces, en el síndrome nefrótico tenemos pérdida de proteína mayor a 3.5 gramos por día. Entonces se está perdiendo la proteína de la sangre, se está perdiendo la proteína. Entonces obviamente va a disminuir la viscosidad de la sangre. Entonces, ahora sí, como resumen, en donde tenemos mayor área de corte transversal, en los capilares. En donde tenemos más sangre acumulada, en las venas. ¿Qué parte del aparato cardiovascular contribuye más a la resistencia periférica total? Las arteriolas, que tienen alrededor su músculo liso. La viscosidad de la sangre es directamente proporcional al contenido total de proteína. Si tenemos un aumento en la proteína, por ejemplo en mieloma múltiple, la sangre se hace más viscosa y el paciente puede formar trombos de sangre. Si tenemos una disminución de la proteína, como es por ejemplo en la anemia o en el síndrome nefrótico, la sangre va a ser menos viscosa. Nos vemos en el siguiente video.